En este vídeo se presenta la aplicación Genera 3D y sus principales características. A continuación se mostrarán las pantallas que componen la aplicación y sus funciones. En primer lugar, hay que comentar que la aplicación no necesita instalación, ya que todos los archivos necesarios están en la carpeta del programa, que es la que se muestra en la pantalla. Por tanto, la descarga consiste en un archivo zip con el contenido de esta carpeta. Para poder ejecutar la aplicación es necesario descomprimir el zip en cualquier dirección del ordenador, aunque se deben de tener en cuenta algunos aspectos importantes. No se deben de utilizar rutas de dirección muy largas ni símbolos especiales como la ñ, la c con cerilla, tildes o exclamaciones. Por norma, solo utilizar letras que se utilizan en el sistema inglés, ya que el programa Energy Plus, con el que trabaja la aplicación, tiene esta restricción. Para ejecutar la aplicación, pinchamos sobre el archivo genera3d.exe de la misma. La pantalla que se muestra a continuación es la pantalla de presentación del programa. En ella se puede ver la versión del mismo y un resumen de sus características. Como indica la figura de la pantalla, el objetivo de esta aplicación es definir un modelo geométrico de un edificio desde archivos DXF y poder exportar este modelo a diferentes aplicaciones, como es el Energy Plus y la herramienta unificada. Desde la pantalla existe la posibilidad de acceder a la web de descargas del resto de programas del grupo pulsando sobre el logo. Para empezar un proyecto nuevo, pulsamos sobre la parte blanca de la pantalla. Esta es la pantalla inicial del programa. En la parte superior de la pantalla se muestran los botones de Proyecto nuevo, Abrir proyecto existente y Guardar el proyecto con el que se está trabajando. El primer dato que pide la aplicación es el nombre del proyecto. El programa por defecto va numerando los proyectos con un nombre que no existe previamente en la carpeta de proyectos. Este nombre podemos cambiarlo y poner nosotros un nombre distintivo de nuestro proyecto. En este caso voy a colocar el nombre de ejemplo. Con ese nombre, la aplicación creará un directorio en la carpeta de proyectos donde se guardarán todos los archivos asociados al mismo. Lo veremos cuando se genere el proyecto. La aplicación utiliza el formato XML para guardar la información de sus proyectos. El siguiente paso consiste en introducir la geometría definida previamente en archivos de XF. El formato que deben de tener los archivos de XF se explicará en otro vídeo. Para seleccionar el archivo de XF que representa cualquier planta, en este caso, como sería la primera, sería la planta de abajo, hay que hacer doble clic sobre la tabla y esto abrirá la pantalla de búsqueda de archivos. Entonces seleccionamos el archivo correspondiente a la planta inferior del edificio. En este caso utilizaremos uno que está en la carpeta de ejemplos CAD, el 1 ejemplo de vivienda, la P01 de XF. La columna de la derecha indica la cota a la que se coloca la planta que define el archivo. Vamos a seleccionar un segundo archivo que será el P2 de XF y en este caso vamos a asignarle una cota de 3 para esta segunda planta. En los editables de la derecha, de la parte inferior, se debe especificar la altura de la última planta del edificio, ya que la altura del resto de plantas vendrá dada por la diferencia de cotas entre la planta superior y ella misma, y hay que indicarle también la altura de las ventanas y la elevación de la misma respecto al suelo, cuando se trata de ventanas que están definidas en la capa por defecto en el DXF. Para extruir los planos y generar el edificio con estos archivos DXF, hay que pinchar sobre el botón Crea 3D. Automáticamente se creará la geometría del edificio y se abre la pantalla de edición del programa, donde aparecen todos los elementos construidos, plantas, locales, cerramientos y huecos. El programa muestra un renderizado del edificio en una ventana pequeña en la parte inferior izquierda.
Esta ventana puede hacerse visible o invisible desde el selector de Vista 3D. En la ventana de visualización se puede mover el punto de observación con el ratón pinchando el botón izquierdo y arrastrando por la pantalla. Para hacer zoom sobre el edificio se pincha el botón derecho del ratón y se arrastra el cursor hacia arriba o hacia abajo. Existen más modos de mover el visor. Otra opción es con el botón izquierdo del ratón y la tecla de control. La última opción sería utilizando el botón de mayúsculas y el botón izquierdo del ratón. En la pantalla de visualización se representan los distintos elementos del edificio según un código de colores. Los muros exteriores se representan de color marrón. Las cubiertas se representan de color gris. Los huecos, las ventanas y puertas se representan de color azul y el suelo al terreno se representa de color verde. En la parte izquierda de la pantalla se muestra un árbol que representa de forma jerárquica todos los elementos que se han generado en el edificio, tanto las plantas, los espacios que había, 3 espacios por planta, y los muros que conforman cada uno de estos espacios. Si vamos seleccionando cada uno de los elementos en el árbol, en la parte derecha, en el visor, se visualizan todo el conjunto de elementos que lo forma. En el caso del local se visualizan todos los cerramientos que forman ese local. En este caso hay un forjado interior, que sería un techo interior, un techo al exterior y muros exteriores. Una vez definido el proyecto, el siguiente paso es exportarlo a Energy Plus. Para exportar el edificio a la aplicación Energy Plus es necesario escribir un fichero de texto en formato IDF. Este archivo se genera en el momento en que se extruye el edificio y se escribe en la carpeta del proyecto en el que se está trabajando. Por este motivo, si clicamos sobre el botón Energy Plus, aparece un mensaje que nos indica que el archivo IDF ya se ha generado. Para buscar el archivo tenemos que ir a la carpeta de proyectos de la aplicación y a la carpeta que se ha generado con el nombre del proyecto. En este caso era ejemplo. Ahí podemos ver que se ha generado un archivo de XF nuevo, el proyecto con el que estamos trabajando, que sería el XML, y un archivo que se llama ejemplo eplus.idf, que es el que se podrá ejecutar directamente desde la aplicación Energy Plus. Si pinchamos directamente sobre el archivo lo identifica el programa Energy Plus y el archivo es suficiente para poder obtener una serie de resultados con esta aplicación. En concreto, para poder obtener un cálculo de cargas térmicas de calefacción, de refrigeración y un cálculo de la demanda energética del edificio. En este momento, el programa que está trabajando es el Energy Plus, con el proyecto que hemos definido desde la aplicación Genera 3D. Vemos que el proceso de simulación se ha completado y podemos visualizar los resultados para el proyecto en el que estamos trabajando. En este caso serían resultados para las cargas de verano, para el cálculo de verano, para el cálculo de invierno o para el cálculo de la demanda energética. En este caso se está representando la variable de la temperatura. Podríamos representar variables de energía o variables de potencia. Para definir el proyecto, además de la geometría, hace falta una serie de datos no geométricos. Estos datos, el programa
los obtiene de un archivo que se llama plantilla IDF y que está ubicado en la carpeta de Genera 3D, E+, y aquí tenemos el plantilla IDF. De manera que la definición de las composiciones para cada uno de los cerramientos, de los horarios, de las cargas interiores de los locales y demás datos no geométricos, el programa los tomará de este archivo. Si modificamos cualquiera de estos datos en este archivo, el programa automáticamente tomará esos datos para generar un modelo nuevo de edificio. Para exportar nuestro proyecto a la herramienta unificada LeaderCalendar, cuando estamos en la pantalla de edición del proyecto, tan solo hay que pinchar sobre el botón de la certificación energética. Esto nos dará dos posibilidades. Podemos escribir toda la geometría del edificio directamente sobre un archivo de la herramienta unificada, o podemos escribir simplemente los espacios, los polígonos de espacios que representan nuestro edificio. En este caso, aparece un mensaje que nos avisa de ¿desea escribir la geometría completa en la herramienta unificada? Si le decimos que sí, automáticamente exportará tanto los polígonos de los espacios como los cerramientos, cubiertas, huecos y demás elementos que conforman nuestro edificio. El programa automáticamente abre la herramienta unificada junto con el archivo que genera para este edificio. Para poder visualizarlo, vamos al lápiz. Ahora estamos dentro de la herramienta unificada y vemos que en el visor de la misma aparece el edificio tal como lo hemos creado en el Genera 3D. Este edificio contiene una serie de características o datos no geométricos, ¿vale?, que están definidos en un archivo plantilla que está situado dentro de la carpeta Genera 3D en el directorio de base de datos, y el nombre es plantilla.ctexml, que es la extensión que utilizan los archivos de la herramienta unificada. Bueno, pues el archivo ya está preparado porque cada uno de los cerramientos, independientemente del tipo que sean, ya tienen asignadas unas composiciones. Está preparado para poder realizar los cálculos correspondientes al código técnico y correspondientes a la calificación energética del mismo. En este caso, los resultados del cálculo para la demanda, para el cumplimiento del código técnico, serían los que se muestran en la pantalla. El mismo procedimiento utilizaríamos para el cálculo de la calificación energética. Por defecto, la plantilla tiene definido un sistema de ACS, que es el sistema mínimo necesario para poder obtener una calificación energética. Por defecto, la plantilla tiene definido un sistema de ACS, que es el sistema mínimo que necesita una vivienda para poder ser calificada energéticamente. Con estos datos podemos obtener ya una calificación energética del edificio. En este vídeo vamos a mostrar cómo definir una planta en formato DXF para poder ser utilizada como planta para el programa Genera 3D o el programa VP Clima. Para ello, en primer lugar, hay que ir al gestor de capas del documento y crear dos capas nuevas. En este caso, desde el gestor creamos una capa nueva y el nombre
es el de líder en mayúsculas y le asignamos un color. El color es indistinto, en este caso vamos a asignar el color rojo. La siguiente capa que tenemos que crear es la capa v-líder. Ambas capas, ambos nombres tienen que estar en mayúsculas. El color para esta segunda capa va a ser el azul. En la capa líder vamos a representar el contorno de los espacios de la planta. Y en la capa v-líder vamos a representar los huecos de la planta. Para ello, vamos al documento, en principio está vacío, y vamos a activar la capa líder. Para generar un contorno, un local, vamos a utilizar el elemento polilínea que está aquí y podemos definir el contorno bien pinchando con el ratón sobre la pantalla o definiendo por coordenadas los puntos que conforman los vértices. En este caso voy a tomar una referencia de 10 metros para tener una longitud de referencia. ¿Vale? Esta sería una arista del polígono. Continuamos definiendo el polígono, pinchando sobre la pantalla. Y para terminar la polilínea vamos a seleccionar el comando C, lo vemos aquí en la parte inferior, y Enter. Con eso el programa automáticamente nos cierra la polilínea. Es decir, evitamos duplicar el punto inicial de la polilínea y el punto final. El punto final sería el vértice este. No repetimos otra vez el inicial. Bueno, pues esto sería un espacio que tiene la planta. Si queremos hacer un espacio contiguo a la misma, seleccionamos otra vez la polilínea y seleccionamos los vértices que conformarán ese espacio colindante. Terminamos siempre con el comando C y Enter. Para definir los huecos vamos a utilizar la capa v-líder y el comando línea. De esta manera definiremos las líneas según la anchura que tengan las mismas. La altura de las ventanas y la elevación respecto al suelo al suelo de la planta vendrán dados por la pantalla del Genera 3D o del VP-Clima. En este caso, si tenemos distintos tipos de ventanas con distintas alturas o distintas elevaciones, lo que tenemos que hacer es generarnos más capas v-líder con el siguiente formato. Vamos a ello. Creamos una capa nueva que se llama v-líder y entre corchetes definimos ahora un número que representa la altura de la ventana, por ejemplo 2 metros. Si es un decimal utilizaremos el punto, por ejemplo 2.1 metro. Cerramos el corchete y ahora abrimos otro corchete para definir la elevación de la ventana respecto del suelo. En este caso vamos a ponerla a una altura de 0,5 metros. 0,5 y cerramos corchete. A esta capa voy a asignarle un color distinto para diferenciarla. Cerramos y o bien podemos seleccionar una de las líneas y cambiarla a la capa nueva que hemos generado. Con ello diríamos que esta ventana ahora tiene las propiedades de 2 metros de altura y 0,5 de elevación, o bien seleccionamos la capa y con el comando de línea generamos una línea nueva. Para poder identificar los espacios tenemos la posibilidad de añadir un nombre a los mismos. Para ello
hay que crearse una capa nueva con el nombre texto líder. Texto líder. Esta capa voy a ponerla de color verde. Activamos la capa esta, texto, y seleccionamos el elemento texto. Ahora debemos de seleccionar como primer punto del texto un punto interior de la polilínea que queremos identificar. En este caso, para identificar esta polilínea, podemos seleccionar cualquier punto que esté en la parte interior del espacio, por ejemplo, aquí. Y asignamos un nombre que sería, por ejemplo, espacio 1, E1. Vamos a nombrar ahora el espacio siguiente. Para ello creamos otro texto y lo insertamos en esta zona. A este lo llamaremos E2. Aunque el nombre del espacio salga de la superficie del mismo, no pasa nada. Lo importante es que el punto de inserción esté en la parte interior del mismo. Y con esto definiríamos una planta desde CAD para que la pudiera entender el Genera 3D o el VP-Clima. El siguiente paso será guardar este documento en formato DXF. Para ello vamos a Archivo, File, Save As, y a la hora de guardarlo vamos a crear una carpeta aquí que se llame ejemplos CAD y en ella crearemos nuestro archivo. El formato tiene que ser AutoCAD 2000 o AutoCAD 2004 DXF. Vamos a ponerle el nombre de planta 1 y lo guardamos. Vamos a abrir ahora esta geometría desde el programa Genera 3D. Para ello vamos a la carpeta del programa, pinchamos sobre el ejecutable, creamos un proyecto nuevo que se llame nuevo y abrimos el archivo DXF que acabamos de generar. Al crear el 3D vemos que en la pantalla se genera la planta, la única planta que existe, los espacios E1 y E2 con los nombres con los que los hemos identificado en el CAD, y la forma que tiene la geometría es la que podemos visualizar en la parte gráfica de la pantalla. De esta manera tenemos este proyecto que podemos pasar tanto al Energy Plus como a la herramienta unificada.